vamos a hablar de un tema que genera muchísima controversia y muchísima discusión, pero sobre todo genera muchísimos dolores de cabeza para los ciudadanos y son los benditos medicamentos genéricos. Porque, y digo benditos porque son una bendición que existan, permiten a los usuarios comprar más barato, pero se necesitan varias seguridades, que el medicamento efectivamente cumpla con los requisitos, ¿no es cierto? Eso es uno, y además que nos lo ofrezcan, porque resulta que las farmacias a veces tienen ahí guardadito su genérico que no es genérico, que lleva el nombre de su laboratorio y nos venden ese a un precio que no corresponde. Estamos con el economista Ali Carlos Villarroel, representante de la Asociación Nacional de Boticas y Farmacias Independientes del Perú, ANABIF, y también con la doctora Gloria Becerra Canterá, que ella es profesora presidenta del sector Oficina Farmacéutica del Colegio Químico Farmacéutico de Lima. Bienvenidos, señores. Gracias por acompañarnos. Ustedes están, digamos, preocupados por el proyecto de ley sobre medicamentos genéricos. Quisiera que ustedes mismos le expliquen a la población qué cosa presenta este proyecto de ley que genera la preocupación de los químicos farmacéuticos y de las farmacias independientes. A ver, empezamos por el economista, que nos interesa el aspecto números para empezar. Muy buenos días, estimada Patricia, estimado José Señor Carvalho, Carlos Villarroel, estimados periodistas. Muy buenos días. Bueno, quien le habla es economista, pero también representante de la Asociación de Boticas y Farmacias Independientes del Perú. Nosotros no representamos a la gran cadena, nosotros representamos a las boticas y farmacias independientes, las pymes, las pequeñas farmacias, que en su totalidad suman 15.500 boticas independientes registradas en Digemit, mientras que la gran cadena representa 2.600 farmacias operados en un solo operador, ¿no? Entonces, para nosotros la gran preocupación y el sentir de estas farmacias es respecto a la intención del Ejecutivo de promulgar un decreto de urgencia de esta ley 44, este proyecto de ley 4494 que estaba en discusión en la Comisión de Salud del Congreso. Entonces, disuelto el Congreso, la ministra ha anunciado hace algunos días en varios medios la intención de promulgar este decreto de urgencia. Para nosotros no estamos en contra de la ley de medicamentos genéricos, al contrario, estamos en el uso y promoción del medicamento genérico. Lo que estamos en contra es de la forma como se piensa aplicar y especialmente en el artículo 4 de la disposición complementaria de este proyecto de ley, que lo que busca es, mediante un marco legal, obligar a las farmacias privadas una lista única de medicamentos genéricos con stock mínimos. Es decir, en la exposición de motivos de este proyecto de ley, el Ministerio de Salud, a través de Digemit y sus órganos competentes, promueven un marco legal para intervenir en la economía, para controlar la oferta de medicamentos genéricos, obligando a las farmacias privadas para asegurar la disponibilidad. Ahora, señor Villarroel, todo el mundo reconoce que hay un problema con los precios gravísimo en nuestro país, que ha llevado a que algunos medicamentos cuestan muchísimo más que países desarrollados y ricos y también países vecinos. Para eso se requiere tener garantías de que los genéricos estén a la disposición. Porque si uno va a una farmacia y dice, no tengo compre este otro que cuesta 10 veces más, usted reconocerá que el Estado tiene que intervenir para impedir eso. ¿Cuál es el reproche? Estamos totalmente de acuerdo con eso y queremos aclarar a la población. Cuando un ciudadano acude a una farmacia del barrio, una farmacia cercana, encuentra el medicamento genérico. El gran problema, y el Estado ha entrado ahí, el Ministerio de Salud, es que cuando va a una cadena no encuentra o lo niegan. Entonces, esa es la diferencia. A ver, Por culpar a la cadena, culpan a las 15.500 boticas independientes que sí encuentran los medicamentos genéricos. Pero entonces, si ustedes los tienen, ¿por qué se asustan? A ver, lo que me gustaría saber es cuáles son... ¿De cuántos medicamentos estamos hablando y en cuánto afectaría? Pónganos un ejemplo. Yo soy una farmacia chica y me obligan a tener ¿cuántos medicamentos y de qué tipo? Porque me imagino que tampoco se trata de tener un stock absolutamente irracional con respecto al público que acude a la farmacia. Ha dado usted en el punto clave, que es lo que nos preocupa a nosotros. Este proyecto de ley establece el listado único con stock mínimos que no menciona en la ley, sino en el reglamento. Pero nosotros sabemos que el listado mínimo que tiene el Estado del petitorio de productos esenciales, de medicamentos genéricos de productos esenciales, asciende a 1.200 ítems en la cadena. O sea, son 1.200 medicamentos que tienen que tener toda farmacia. Ahora, ellos lo que han dicho es que van a bajar en porcentaje entre 50 y 30% a la vez que ha salido la discusión, pero si hablamos del 30% que sería el mínimo, de 1.200 ítems son 400 ítems, por las 4 presentaciones que tiene cada principio activo, en pastillas, suspensión o jarabe, 250 o 500, hablamos de 400 por 4, 1.600 ítems adicionales. Pero el problema no es tener solamente la lista, sino la obligación de tener un stock mínimo que también será indiscutiblemente por el Ministerio
Ministerio de Salud. Vamos a tratar de simplificar el argumento. Ustedes están obligados a tener casi cualquier medicamento que vaya una persona a solicitar en genérico, ¿no? Lo pueden tener en marca, pero lo tienen que tener también en genérico. Y además tienen que tener un stock mínimo. Por ejemplo, si yo quiero una amoxicilina, ese es el nombre genérico, ¿no? Del cual hay muchos nombres de marca. ¿Cuántos tendría que, cuántos el stock mínimo que debe ofrecer una farmacia? Mire, el stock mínimo que podría tener una farmacia depende de la rotación y de la demanda que tiene cada establecimiento. Entonces, acá lo que nosotros estamos cuestionando, en todo caso mostramos nuestra preocupación, no es por la promoción de medicamentos genéricos, sino por la imposición de una lista con cantidades y que estas cantidades se conviertan en un stock fijo. Entonces, ¿pero tiene usted el ejemplo? Sí, porque la amoxicilina debe estar en la lista. ¿Cuántas cajas tiene que tener una farmacia de amoxicilina? Es que la ley no lo dice ahora. En el reglamento dirán arbitrariamente, una caja, 50 cajas, 100 cajas, no lo dicen. Por eso nuestra preocupación es que entre a una discusión para ver cuánto los asesores del Ministerio de Salud dicen que consideran ellos como mínimo, cuando en una economía de mercado, economía social de mercado, lo que se busca es que la oferta y demanda es la que regule las cantidades a demandar en una economía de mercado. Una pregunta más antes de hablar con la doctora. Ustedes llevan una lista, porque por eso pagan impuestos, ¿no es cierto?, de cuántos son los medicamentos que venden, cuáles son los que tienen más rotación, cuáles son los que su público desea. ¿Se puede hacer esta aplicación de la ley en virtud de su mercado? Porque no creo que esto se aplique, no, me parecería ridículo que se aplique, no sé, ¿para qué tiene usted que vender un medicamento de una enfermedad que ni siquiera da en su zona, por ejemplo, ¿no? Ese es el gran problema, estimada Patricia, porque la lista incluye productos de malaria que se venden en la selva, pero me van a obligar en Lima a tener ese producto. Entonces, pero no estamos seguros todavía de que así va a ser. En principio pareciera que así va a ser. Posibilidad. Gloria Becerra, que es la representante del Colegio Químico Farmacéutico de Lima, ¿qué tiene que decir? Bueno, nosotros como el sector oficina farmacéutica está pidiendo la revisión y la anulación de la cuarta disposición complementaria. Tener una lista impositiva y una multa de hasta 16.800 soles estaría significando el cierre de miles de oficinas farmacéuticas. Las oficinas farmacéuticas, las farmacias y boticas independientes son microempresas con pequeños capitales. Desde que hablamos de una lista, es una mayor inversión de esa microempresa, pero esa microempresa hace las compras en forma individual, no en forma corporativa como lo hace el Estado. Desde ahí ya estamos nosotros poniendo en una gran desventaja a las farmacias y boticas independientes ante la cadena que tiene el dominio de mercado. Pero lo bueno es que estamos hablando de un proyecto de ley. Exacto. Entonces estos son los espacios para ver que esto se pueda corregir. ¿Con quién estamos ahora, Ricardo? Con Víctor Zamora, que es el asesor del despacho de la ministra de Salud, la señora Zulema Thomas. Doctor Zamora, buenos días. Zamora Mesía. Muy buenos días. ¿Ha escuchado usted las preocupaciones de nuestros invitados del sector farmacéutico, sobre todo de las pequeñas boticas y farmacias? ¿Qué les puede responder? Bueno, yo quiero saludar a la doctora Becerra y al señor Carlos Alí. Yo los he recibido personalmente en mi oficina, sí, donde ellos expresaron las mismas preocupaciones que les están planteando el día de hoy, y que, tal y como se los dije de manera personal, y aprovecho esta oportunidad, son una interpretación inadecuada del proyecto de ley. Nosotros no estamos planteando un porcentaje mínimo de medicamentos genéricos. De hecho, el proyecto de ley que nosotros hemos planteado habla de un listado de medicamentos priorizados que vamos a hacer de carácter obligatorio en todos los establecimientos privados del país. Discúlpeme, doctor, pero suena más o menos lo mismo. A ver, explícanos la diferencia. Lo que pasa es que tanto Carlos como la doctora Becerra tienen razón en el sentido de que si yo obligo a las farmacias pequeñas a tener un 30% de su stock con medicamentos genéricos, y si este stock son de 1.200 medicamentos, obviamente vamos a causarle un daño económico a las pequeñas y medianas empresas. De acuerdo. Y no es nuestra intención. Nuestra intención es que haya de esos 1.200 medicamentos, aproximadamente 30 medicamentos que cubren las enfermedades principales del país. Eso es lo que van a obligar a tener.
Claro, es un listado pequeño de medicamentos para las enfermedades más importantes. Habla de un listado prioritario, no de todo el listado. Es imposible que yo pida, por ejemplo, medicamentos para el cáncer a una farmacia en Purús. Eso no sería razonable. De acuerdo. Y eso se los he planteado personalmente a las personas que están con ustedes. Entonces, la lista es una, podríamos decirlo así, una referencia, porque cualquier medicamento que está ahí puede ser obligado, no todos, a tener en determinadas farmacias de acuerdo con el tipo de público que atienden. ¿Esa sería la explicación? Es correcto, es correcto, porque estamos hablando de enfermedades de alta prevalencia que afectan a grandes proporciones de la población de nuestro país y que no tienen acceso a los medicamentos genéricos de denominación común internacional, tal y como lo demuestran estudios hechos tanto por entidades privadas como del Estado. La propia Defensoría del Pueblo ha señalado es necesaria esta medida. Ya, de acuerdo, pero dos preguntas concretas. ¿Se les pide un tipo de medicamentos, es decir, una lista de máximo, por decirlo, 15 medicamentos que tiene que tener la farmacia y un stock mínimo? ¿De qué depende el stock mínimo? Porque una farmacia que tiene alta rotación se le puede exigir un stock mayor que una farmacia que, no sé, vende mucho menos porque está en un barrio más chiquito. Correcto. Por regla de cómo se formulan las leyes en el país, eso va a ser establecido en el reglamento. Nosotros hemos avanzado un borrador de reglamento al interior del Ministerio que establece 2 criterios, y hasta 3. El primero es cuáles medicamentos vamos a priorizar. El segundo es que no va a ser, estoy en referencia al listado, y en segundo lugar es cuál es la proporción. La proporción va a ser en función a los libros, al histórico de esa farmacia. Yo no le puedo pedir a una farmacia en Purús que tenga la misma cantidad de medicamentos que una farmacia en San Borja. Es imposible. Entonces tenemos que utilizar los criterios de la gestión de la propia farmacia, que son la rotación de su stock. Señor Zamora, otro de los argumentos que se ha usado es que el proyecto que ustedes han elaborado y que podría ser publicado ahora rápidamente bajo modalidad de decreto de urgencia, porque ya no hay Congreso, discrimina a las pequeñas farmacias en beneficio de las cadenas como Incafarma, Mifarma y otras. ¿Tiene fundamento esta crítica? No tiene fundamento, porque tendría fundamento si es que lo presentan de la manera en que lo están presentando los colegas, de una manera, yo creo, mal informada. Nuestra voluntad es de que haya un stock mínimo en todas las farmacias, tanto privadas de cadena como las pymes, pero que no, al momento de hacerlas, no destruyan la economía de esos establecimientos. Bueno, todo dependerá de cómo se ajusta ese reglamento que usted, si bien señala, y lo señala con claridad, todavía está en elaboración, porque tal cual está planteado hasta el momento el proyecto de ley, de acuerdo de cómo se reglamenta y cómo se desarrolle, puede dar pie efectivamente a un controlismo absolutamente nefasto para las pequeñas farmacias. Correcto. Mire, yo le pongo ejemplo. O sea, digamos, la preocupación de los señores no es gratuita, ¿no? Uno lee lo que dice el reglamento y dice, lo que dice el proyecto y dice, bueno, de acá puede salir algo muy pernicioso, ¿no? Pero no es gratuita, pero es incorrecta. Es incorrecta, es un temor. Lo que pasa es que es un temor y los temores no son correctos ni incorrectos, son válidos o son fundados o infundados. Me permito un segundito solo aclarar de que el Ejecutivo no ha planteado porcentaje, ha planteado una lista de medicamentos y es lo que les he planteado a los colegas. Nosotros nos comprometemos, como le corresponde al periodismo, a hacer un seguimiento de cómo se van dando las cosas. Le agradecemos mucho su participación, ha sido ilustrativa. Los señores han tenido oportunidad de plantear su punto de vista. Creo que nos tenemos que ir, pero les prometemos que como el tema no se queda acá, vamos a venir para continuarlo en otro momento. La inexactitud del asesor del ministro, de la ministra, porque no es tan cierto cuando dice que probablemente no se afecte. Mire, de las 15.000 farmacias que existen en estos momentos, si por el reglamento y las multas van a salir del mercado, se reducen de 10.000, 15.000 a 5.000 y se fortalece la posición de dominio de la cadena. Lo que pasa es que usted está asumiendo que les van a poner condiciones imposibles de cumplir y ya, entonces eso todavía está por verse, pero ahí sí figura en el proyecto de ley una multa de hasta 4 UIT. Eso sí está ahí. Está ahí, pero multas hay en todas partes. Lo único que se tiene que ver es si lo que se pide es posible o imposible de cumplir. Pero vamos, en la discusión el temor es válido. Veamos cómo responde el Ministerio.